Argentina es la primera selección latinoamericana en clasificarse a cuartos de final del Mundial y lo logró tras vencer a Australia 2-1. En la siguiente fase se enfrentará a Países Bajos, que hoy venció 3-1 a Estados Unidos. Conectamos con Buenos Aires. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tildó de poco serios los límites que pusieron el G7 y Australia al precio del petróleo ruso. Hoy la Unión Europea formalizó la restricción de fijar en un máximo de $60 el barril que venga de Rusia. Y Beijing ya no tendrá cabinas de prueba de COVID-19, mientras que Shenzhen ya no será necesario presentar un test negativo para usar el transporte público. Estas son algunas de las medidas que se relajaron en China tras las protestas en contra de la política de cero COVID. Bienvenidos a la actualidad internacional en France 24. Yo soy María Clara Calle. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con las noticias del Mundial. Después de un segundo tiempo con bastantes sustos para Argentina, finalmente la albiceleste clasificó a cuartos de final tras derrotar 2-1 a Australia. Así se conformó la primera llave del siguiente grupo, que enfrentará a Países Bajos con los argentinos. Vamos hasta Buenos Aires, donde está nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, usted está precisamente en medio de la celebración. Cuéntenos cuál es el ambiente. Hola, sí, ¿qué tal? La celebración en una de las tantas esquinas de Buenos Aires donde bares ponen pantallas para ver el partido. Hay varios lugares como este donde la verdad el entusiasmo ha sido absoluto. Un poco de miedo sobre el final en el segundo tiempo, pero también muchos sustos para Australia porque Argentina estuvo muy cerca de convertir el tercero en varias ocasiones. Argentina jugó muy bien, que estaba muy contenta la gente que veía el partido de la performance de la selección. La verdad que enfrentó a una Australia que en el inicio se plantó de una forma ordenada para tratar de detener la ofensiva. Argentina mantuvo la cabeza fría jugando la pelota por abajo, que es lo que tan bien sabe hacer, hasta encontrar los dos huecos. Primero en el primer tiempo por parte de Leo Messi y luego Julián Álvarez en el segundo tiempo, dándole la posibilidad a Argentina, después de ese sustazo del gol de Australia y el potencial segundo gol que estuvo cerca de Argentina, de pasar a cuartos de final. Bueno, y usted precisamente mencionó el gol de Leo Messi, el capitán argentino y quien es sin duda el centro de atención. ¿Qué tal va el 10 en este Mundial y qué le espera a la selección ante Países Bajos? Aquí le cantaban alabanzas a Messi, que estaba jugando su partido número 1000 como profesional y está cerca de alcanzar el récord de goles de selección nacional argentina. Está a un gol de alcanzar ese récord en Argentina. Jugó muy bien Leo Messi, encontrando cada vez más un rol definido, claro, en el equipo de Argentina. Por supuesto, en la próxima etapa es un equipo más sólido que el de Australia, por lo menos en los papeles, el de Países Bajos, un equipo que llegó cómodo después del partido de la fecha y que además en la historia que comparten en mundiales hay una paridad. La historia cambia porque los equipos también cambian, las conformaciones cambian paso a paso, pero el entusiasmo es muy grande. Ya veremos si Messi alcanza ese récord. Gracias, Natalio, por su reporte. Cambiamos de noticia y también de lugar. Vamos a Ucrania, porque el país comienza a celebrar la Navidad de una manera austera, sin muchas luces a causa de la crisis energética. Mientras que en Francia, el presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a la calma frente a los posibles cortes de luz. El informe es de Manuela Cano. Una plaza vacía y una promesa de austeridad. Kiev recibe la temporada navideña sin luces ni adornos. El centro de la capital ucraniana suele hacer gala de un enorme árbol de Navidad, de más de 30 metros. Esta vez, ante los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, su tamaño se verá reducido a más de la mitad y estará adornado con símbolos del ejército ucraniano. Una muestra simbólica de la crisis energética que vive Ucrania y Europa. La llegada de un invierno inusual preocupa al viejo continente, en donde se han anunciado posibles cortes de electricidad. Y aunque el panorama parece gris, las autoridades de algunos países europeos hacen un llamado a la calma. No entren en pánico, eso no tiene sentido. Hay un trabajo legítimo realizado por el gobierno para prepararse para casos extremos, que es, por supuesto, la necesidad de cortar la electricidad durante algunas horas en el día. Es normal que el gobierno se prepare para un caso extremo, porque como nos han demostrado los últimos años, a veces sucede lo impensable. Mal que el gobierno prepare un caso extremo, porque las últimas années nos lo han mostrado, parfois l'impensable arrive. En paralelo, Europa busca soluciones. Bélgica inaugura la mayor planta de almacenamiento de energía eléctrica de Europa continental.
Afuera de una pequeña ciudad belga, estos contenedores son capaces de satisfacer la demanda máxima del país, un paso hacia la transición energética. Hasta ahora la capacidad de producir rápidamente significaba muchas centrales eléctricas de petróleo o centrales eléctricas de gas que activamos en cualquier momento. Con este nuevo tipo de central eléctrica es posible prescindir por completo de los combustibles fósiles. Ante una posible crisis energética, la Comisión Europea planteó establecer un tope para los precios de gas en toda la Unión Europea. Una determinación que ha generado choques entre los ministros de energía de muchos de los países miembros. Precisamente hoy la Comisión Europea formalizó el acuerdo que lograron el G7 y Australia ayer para ponerle un precio máximo de $60 al barril de petróleo ruso. Aunque Occidente dice que así minará la fuerza de Moscú en la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no estuvo del todo de acuerdo porque dice que el límite le da margen de maniobra a Rusia. Escuchemos. Esta es una posición débil y es solo cuestión de tiempo antes de que se tengan que usar herramientas más fuertes de todos modos. Es una pena que esta vez se pierda. La lógica es obvia. Si el precio límite para el petróleo ruso es de $60 en lugar de, por ejemplo, 30, como lo expresaron en particular Polonia y los países bálticos, entonces el presupuesto ruso recibirá alrededor de $100.000 millones por año. Este dinero se destinará no solo a la guerra y no solo al patrocinio de Rusia de otros regímenes y organizaciones terroristas diferentes. China comienza a relajar su política de cero COVID, que fue el objeto de las críticas de las protestas de la semana pasada. Las restricciones se han flexibilizado en algunas ciudades como Shenzhen y Beijing. En la capital, por ejemplo, ya no se exigirá un resultado negativo para entrar a lugares como supermercados. Y es que las manifestaciones contra las restricciones fueron tan fuertes que a veces incluso pidieron la renuncia del presidente Xi Jinping, algo que no se había visto. Estas fueron las protestas que desconcertaron al mundo. Después de 3 años de encierros masivos y pruebas constantes, los ciudadanos frustrados salieron a la calle en manifestaciones generalizadas que el país no había visto en décadas. Beijing ha señalado que una flexibilización amplia de la política cero COVID podría estar en marcha, ya que las ciudades se preparan para suavizar las restricciones. Esta decisión fue recibida con alivio por parte de la población. Creo que la gente se alegra de que se suavice la política porque reduce el impacto en la vida de las personas. Todos mis amigos piensan que tras la reapertura seguiremos necesitando cierta protección diaria y que deberemos abastecernos de algunos medicamentos en casa. Así si alguien tiene síntomas no tendrá que ir al hospital. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, planteó la cuestión de las protestas a Xi Jinping en su visita a Beijing. Xi acusó a los jóvenes frustrados de desatar las protestas y sugirió que, ya que la cepa Omicron es menos letal, las políticas del país podrían suavizarse. La flexibilización de las normas contra el COVID-19 en algunas ciudades fue bien acogida por la Organización Mundial de la Salud. Nos complace saber que las autoridades chinas están ajustando sus estrategias actuales y realmente tratan de calibrar ahora las medidas de control que necesitan para este virus con las vidas, los sustentos y los derechos humanos de las personas en las comunidades. Las nuevas políticas podrían incluir más vacunaciones, pruebas no obligatorias, autocuarentena en lugar de cierres masivos y la flexibilización de las normas sobre el transporte público. Pero por ahora, los residentes aún no han presenciado un cambio sobre el terreno. Burkina Faso suspendió a la radio RFI de Francia, nuestra cadena hermana. El gobierno militar calificó al medio de emitir informes falsos y darle voz a los militantes islamistas. Y todo porque RFI transmitió un mensaje de un líder de un grupo militante. El medio no ha respondido oficialmente hasta ahora. No es el primer país en expulsar a la radio pública internacional francesa. Mali hizo lo mismo en marzo, en medio de las relaciones deterioradas entre París y las antiguas colonias de África Occidental, por la frustración ante la falta de resultados contundentes por parte de los militares franceses en contra de los insurgentes en el Sahel. Y así llegamos al final de las noticias. Sigan con France 24.